Buenos días, queridos hermanos. Me alegra compartir de nuevo este tiempo de la palabra con vosotros, aunque evidentemente, y lo digo muchas veces, uno empieza a tener un poco temblor en el estómago desde el principio del día, sabiendo la responsabilidad que asumimos al ser portavoces o pretender ser portavoces de esta palabra eterna y sagrada que Dios ha dado al hombre para el conocimiento de su gloria también y para la salvación del ser humano. Os invito a tener una lectura primera en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7. Solamente es una palabra de introducción al tema, no para hacer un estudio exhaustivo ni hacer la competencia a Gabriel, que ya terminó la semana pasada la carta a los Efesios. Dice allí el apóstol: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Tenemos más motivos o muchos motivos para alabar al Señor cada día, y hoy es un día especial para hacerlo, porque el pueblo de Dios se reúne en un acto de acción de gracias, que es lo que significa y viene a llamar nuestra atención la cena del Señor. En el mundo católico se le llama Eucaristía, pero simplemente significa acción de gracias. En memoria de Él hacemos un memorial en el que recordamos la cruz de Cristo, es decir, la muerte de nuestro Salvador, y también su resurrección y la promesa de su próxima venida. Pero también es un día importante para dar gracias a Dios porque está lloviendo. Y llueve porque la misericordia de Dios aún se mantiene sobre el hombre, aunque el hombre viva en sus pecados y no reconozca en su mayoría la existencia y la gobernabilidad, la soberanía de ese Dios que se encumbra por encima de su creación. Es un día de agradecimiento porque la lluvia cae, ha estado cayendo estos días y esperemos que siga cayendo algunos días más, como muestra de ese cuidado que Dios tiene por sus criaturas. Estamos viviendo tiempos confusos, polémicos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a decisiones políticas, judiciales, sociales, laborales, religiosas, sobre lo que debe ser o no debe ser castigado, indultado, amnistiado, perdonado u olvidado. Como decía Gabriel, es poner las noticias y todo lo que te viene son malas noticias. Y entre esas malas noticias está la controversia que tiene dividido al país en estos momentos sobre si lo de la amnistía debe ser o no debe ser, recogido como una ley y aplicada como tal sobre aquellos que cometieron delitos y que además no han sido juzgados, o si lo fueron condenados. Y hay muchas leyes que son controvertidas: la ley de memoria histórica, la ley del solo sí es sí, la ley de la segunda oportunidad, la ley de amnistía, tanto la amnistía fiscal como la de los delitos políticos o de delitos de terrorismo, la ley del menor, la ley del aborto, leyes laborales, etcétera, etcétera. Hay muchas leyes que están en vigor o pretenden estar en funcionamiento en breve para liberar, amnistiar. Amnistía es el acto legal que elimina, dice, fijaos bien en los términos, que elimina toda responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de una acción
devolviendo a los amnistiados a la condición de inocentes. Si lo releemos una vez, dos veces, tres veces, nos damos cuenta de la brutalidad. Es decir, que aunque haya sido un pecador empedernido, la amnistía significa que no has hecho nada, que no has cometido absolutamente ningún delito, ninguna transgresión en ningún sentido. No es que te declaren perdonado, sino que te declaran inocente, que no has hecho nada. Yo pienso, ¿está Dios de acuerdo con todo esto? Cuidado que no voy a tener un mensaje sobre política, por favor. Es una introducción, pero aprovechando la actualidad en España. Para Dios, ¿qué es importante? ¿O qué es único? ¿Amnistía o redención? Ese será el título del mensaje. ¿Amnistía o redención? Fijaos el texto que hemos leído al principio. En él tenemos no amnistía, tenemos redención, dice, ¿mediante qué? No es gratuito. Mediante su sangre, es decir, su muerte. Tenemos el perdón de nuestros pecados, no la inocencia. ¿Y eso es que, según qué? ¿Según el estado anímico del juez? No, según las riquezas de su gracia. Pero no una gracia cualquiera, no una gracia pequeña, no una gracia ridícula, sorteada a voleo, sino una gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Cuando los jueces se sientan en sus tribunales, sus juicios pueden estar, de alguna forma, prejuiciados por condicionantes personales, sociales, que pudieran influir sobre el veredicto final. Por ejemplo, cuando existen pruebas fehacientes de la culpabilidad de una persona, pero que el tribunal o los tribunales no admiten porque no han sido autorizadas por el juez. Tenemos casos en nuestra historia, o reciente y no tan reciente, pero eso se da diariamente, lo que pasa es que no se publican. Recuerdo aquel caso del padre, se le llamó el padre Coraje, que durante mucho tiempo, cuando estaban juzgando a los criminales de su hijo, presentó pruebas contundentes, grabaciones, porque él se había infiltrado dentro de aquel grupo y había obtenido pruebas, grabaciones de los asesinos de su hijo, y los presentó ante el juez y no valieron. Y ellos confesaban lo que habían hecho, como si no estuviesen hablando con un juez, pero sí con una persona al que no conocían porque estaba disfrazado, estaba cambiado en todo su aspecto, y que pensaban que era uno de ellos. Pues esas pruebas fehacientes no valieron en el tribunal y no fueron considerados culpables, fueron absueltos. Después están las estrategias de los abogados. Ahora se está dando otro juicio acerca del futbolista, de Dani Alves, en el que se dice que hay una atenuante grandísima que podría suponer no condenarlo por violación, no pasarse entre 9 y 12 años en la cárcel. ¿Cuál? Que estaba borracho. Y es porque ha habido precedentes en el que una persona drogada o alcoholizada no está en su pleno juicio y por tanto comete actos que de estar fresco no haría. Y los jueces pueden tenerlo como una atenuante y rebajar muchísimo una pena.
Depende también de la situación social o financiera del acusado. Si tiene para pagarse un buen grupo de abogados expertos en determinadas leyes que rebusquen con triquiñuela dentro de las tripas de esa ley y puedan presentar objeciones delante del juez que puedan declarar que el juicio es nulo y que el acusado pueda salir directamente para su casa desde el juzgado. O tener privilegios personales. Por ejemplo, estamos asistiendo, y las noticias lo dan así, al tema de Donald Trump, el anterior presidente norteamericano. Está siendo reclamado por muchos juzgados por muchos delitos gravísimos, pero con todo y con eso puede presentarse para ser elegido presidente en el mes de noviembre de este año. Y cuando llegue, la ley le faculta para indultarse a sí mismo de todos esos delitos. Tú dices, ¿esto de verdad se llama justicia en este mundo? Es tremendo, ¿verdad? Estos son casos que salen a la palestra porque se hacen notar dentro de la opinión pública. La justicia se ha vuelto frágil, se ha vuelto manipulable para beneficio o perjuicio de unos y de otros, según cada caso, y según me vaya a mí personalmente. Porque claro, recuerdo aquel viejo refrán que decía justicia, Señor, pero por mi casa no. Sí, quiero que las cosas sean justas desde el tribunal, pero cuando me toca a mí pasar por el tribunal, ahí hay que frenarlo. Como sociedad, solemos ver la viga en el ojo de los demás al tiempo que ya ni siquiera percibimos la paja en el ojo propio. Queremos que los demás sean juzgados, pero que a mí no me toquen. Y si me tocan, tener todas las armas disponibles para salir airoso de ese encuentro con la justicia. Como cristianos, eso puede influenciarnos negativamente, y entro en detalle, a la hora de predicar el Evangelio. Porque como humanos que somos también, aparte de cristianos, remarcamos o intentamos a veces remarcar nuestra justicia siendo complaciente en el trato que damos al pecado y al destino final de los pecadores sin Cristo. Todo el mundo va al cielo ya. Continuamente lo vemos en los actos de los funerales de famosos, que enseguida ya están en el cielo y desde allí van a ver el partido de esa noche. Eso lo decían hace poco cuando 3 o 4 personas que iban para Madrid se estrellaron con el coche y murieron. Y decía, esta noche estarán desde el cielo viendo el partido. Pues todo el mundo va al cielo sin ningún problema. Y eso a veces incluso nos incluye a nosotros como cristianos. Familiares a los que queremos mucho, pues ahí estarán dándonos ánimo y apoyo y alentándonos con banderas y tal. Es tremendo, pero estamos copiando un poco esa forma ya del pensamiento de una sociedad que vive sin Dios. Todo el mundo va al cielo, nadie es condenado ya. De manera que allí donde estén, dice donde quiera que estén, se tiene que pasar muy bien, porque todo el mundo alaba ese sitio, porque se lo están pasando bomba. Es decir, que finalmente el indulto y la amnistía triunfan sobre la justicia. Ahora, mi pregunta es, ¿se acoplará Dios a nuestro veredicto? ¿Creemos, como algunos creen, en la debilidad de Dios? ¿Habrá al final café para todos, como decían los políticos hace años? ¿Habrá café para todos? Job, nuestro querido y sufrido patriarca, un hombre contendiente que no se conformaba con su situación, estando en desventaja con aquellos que llamándose sus amigos venían a consolarlo, que más vale que se hubiesen quedado en su casa, y también contendiendo con Dios, preguntándole a cada paso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues ese hombre llega a decir, si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa, y mis propios vestidos me aborrecerían, porque él, refiriéndose a Dios, dice, él no es hombre como yo para que le responda, para que contienda con él. Él no es hombre como yo para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros, no hay juez entre nosotros, entre Dios y yo. No hay juez, no hay árbitro, no hay nadie que ponga su mano sobre ambos. Estamos solos, Él decide. No hay nadie aparte de Él que pueda decidir, que pueda tener un veredicto cuando Él se enfrenta a nosotros. Naturalmente, Job no conocía muchas cosas. Hasta que Dios abrió la boca, él no las entendió. Luego se declaró en polvo y ceniza, reconociendo que no es sabio de ninguna manera discutir, contender con el Omnipotente, porque Él lleva razón, siempre lleva razón. Y no le importa en absoluto si tú y yo pensamos que no tiene razón. Porque como no somos Él, nunca vamos a entender las razones del por qué Él actúa de una manera o de otra. Dios no es como nosotros. La Biblia está llena de testimonios que lo avalan y esto, queridos hermanos, no debería sorprendernos. Pero a veces preferimos la complacencia a la verdad y nos amoldamos sin darnos cuenta, cuidado, casi sin darnos cuenta, a un pseudoevangelio que trata de contentar a todos por igual, presentando al Altísimo pues como un bondadoso abuelito que en nada regañará a sus nietos, y presentando a los pecadores como niños que merecen todo lo bueno a pesar de sus pecados, de sus transgresiones continuas. Y luego a eso le llamamos, ¿qué le llamamos? Evangelio. ¿A quién queremos contentar? ¿A Dios o a los hombres? La palabra responde a esa pregunta. Gálatas 1, 8 al 10. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, que sería bueno, ¿verdad? Un ángel del cielo. No hablamos de un ángel del infierno, no hablamos del diablo y sus huestes, no. Un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, dice la palabra, sea anatema. Es una palabra muy gorda. ¿Qué significa sea maldito? Como hemos dicho antes, dice Pablo, también repito ahora, por si acaso alguien no se ha enterado en Galacia. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, él lo anunció, ese evangelio, sea maldito otra vez. Porque, y ahí está la razón ahora, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, dice el apóstol, no sería siervo de Cristo. No deja duda, ¿verdad? Pablo se peleaba con cualquiera que se atreviese a anunciar un evangelio distinto al que había sido anunciado. Porque no era cuestión de contentar a los hombres, dejarles tranquilos con un mensaje lleno de ilusiones, de fantasías. Hermanos, el pecado desde el principio recibió el castigo condenatorio del Creador y Juez.
Y por tanto la muerte se hizo visible desde entonces, pasando a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, por lo tanto, la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hay que decirlo así. No podemos camuflar esa verdad. No importa si el que nos escucha nos da la espalda y se marcha por donde ha venido. No importa si se burlan, si se chotean de nosotros, si nos llaman carcas o antiguos, si nos llaman radicales. No importa, es lo que dice la palabra, es lo que Dios ha dicho por el Espíritu Santo. Todos pecaron y consecuentemente todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie va al cielo sin Cristo. A la muerte es uno de los testigos directos de Dios de que su sentencia se cumple cada día, cada día, cada día. La muerte llega a todos inevitablemente. Siempre fue así y así quedará hasta el final de los tiempos, porque nuestro Dios, 3 veces santo, declara la Escritura, no tolera el pecado. No va a cambiar eso, por favor. No va a cambiar. Él no tolera el pecado. Él no tiene comunión con los pecadores irredentos, siendo necesaria una liberación que elimine el obstáculo y, al tiempo, satisfaga la justicia ofendida de Dios. A eso la Biblia le da un nombre. Se llama redención. Eso se llama redención. Por todo ello, llegado el tiempo, Dios estableció un sistema levítico, daremos un repaso en la historia, un sistema levítico, quedando de esa manera inaugurado el primer pacto de sangre, colocando la vida de un inocente en lugar del infractor, ya que el infractor, el pecador, por sí mismo, no podía pagar la deuda y justificarse delante de Dios al mismo tiempo. De esa forma, por tanto, la sangre, el derramamiento de la sangre, llegó a formar parte esencial de la vida. Pues como dice el autor de Hebreos, capítulo 9, sin el derramamiento de sangre, hablando del antiguo pacto, evidentemente, para dar paso a otro, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era el rescate, vida por vida. Hay un pago. Un inocente paga por el culpable. Y ahí el animal era sacrificado. Este sistema, que se implantó en el Sinaí, requería de un mediador. Y ese fue el sacerdote aarónico. Es decir, el primero fue Aarón y a través del tiempo los sucesivos descendientes de Aarón. Estos fueron quienes presentaban los sacrificios en nombre de los pecadores cada vez que los pecadores quebrantaban la ley divina con clara conciencia. ¿Y sabéis qué? La transgresión de cualquiera de los 10 mandamientos exigía la muerte del transgresor. No uno, todos, cualquiera de ellos. Por eso cuando dice que el que transgrede un solo mandamiento se hace culpable de todos, porque transgrede la ley en su conjunto. Y cada transgresión de la ley exige la muerte del transgresor. Por eso el transgresor tendría que presentar cada vez un sacrificio por el pecado, derramar la sangre de un inocente.
Y eso todos los días. Imaginaos la cantidad de litros de sangre, de toneladas de litros de sangre que se fueron derramando a lo largo de la historia que estuvo en pie el ritual de los sacrificios en Israel. Este sistema no nos excluía tampoco de los pecados inconscientes. ¿Qué pasaba con esos pecados que inconscientemente, sin tener una clara conciencia de haberlos cometido, resultaban que también era pecado? ¿Qué pasaba con ellos? Amnistía, ¿no? ¿Había amnistía? No había amnistía. ¿Quedaban exentos de remisión o se olvidaba Dios de ello? Porque amnistía es una palabra cuyo principio significa también amnesia. Y amnesia es olvidar, como si no hubiese pasado nada. La persona que sufre de amnesia total, en un momento determinado, comienza a vivir de nuevo. No tiene rastro en su memoria del pasado. Y de ahí viene, en la misma raíz, amnistía, olvidar lo que se ha hecho. ¿Amnistiaba Dios, por tanto, a los transgresores? No, no había amnistía. ¿Por qué? Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No importa tanto si lo cometías conscientemente como inconscientemente. Eras transgresor de la ley. Tú no le puedes decir a un juez, es que yo ignoraba que esa ley existía. El juez te dirá que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿sí o no? Es así. Hacienda puede mandarte un requerimiento con un artículo determinado y tú puedes decirle al tribunal que te va a juzgar por ese delito, mire usted, es que yo no conocía ese artículo. Y el juez te dice, hombre, pues si usted no lo conocía, se puede ir a su casa, no tiene que pagar nada. No. El desconocimiento de la ley no nos exime de nuestro cumplimiento. Y eso también pasaba entonces. Por eso Dios estableció sacrificios expiatorios por la culpa, que también se ve en el libro de Levítico, capítulo 4. Es decir, que los que supuestamente habían pecado, pero no se habían dado cuenta de eso, hasta que alguien no se los hacía ver, llegaba y presentaba sacrificios de culpa, también por el pecado, cometido inconscientemente. Pero ahí entonces tampoco quedaba la cosa. Además de eso, había un día especial al año, creo que vosotros conocéis, para ajustar cuentas. Hay que ajustar cuentas, pero ahora no de uno en uno, ahora es con todo el pueblo a la vez. Con todo el pueblo a la vez. En el cual el máximo mediador entre Dios y el pueblo, que era el sumo sacerdote aarónico, se presentaba ante él, no sin antes, cuidado, no te vayas a pensar que el sumo sacerdote llegaba allí, Señor, aquí estamos otra vez, otro año. Como el que nos felicita la Pascua, ¿no? Y aquí estamos otro año a presentar la sangre por el pueblo que vaya plan que tenemos. No, él llegaba allí con mucho miedo, con mucho temblor, con mucho cuidado, con mucha reverencia, examinándose a sí mismo. ¿Y qué llevaba en las manos? La sangre de una víctima, un becerro que había hecho sacrificar por él, primero por él, y se presentaba en el lugar santísimo, detrás del velo, detrás de la cortina grande, y llegaba con la sangre de aquel animal y la ofrecía por sus pecados. Salía y volvía a entrar, ahora con la sangre de un macho cabrío, más sangre, pasaba el velo de nuevo y ahora derramaba la sangre salpicándola sobre el propiciatorio por los pecados del pueblo que ansiosamente esperaba fuera del tabernáculo, esperaba ansiosamente que el sumo sacerdote saliese vivo, no con los pies por delante, porque se presentaba ante la mismísima presencia de Dios. Aquello era un ritual trágico,
pero al mismo tiempo liberador. Un pueblo expectante por si Dios había determinado perdonar al pueblo sus pecados mediante la sangre de aquel animal que había muerto en lugar del pueblo. La vida así transcurría en la cansada monotonía religiosa que permitía al pecador acercarse a Dios en adoración, puesto que el pecado descansaba siempre sobre la cabeza del inocente que ocupaba su lugar ante la justicia divina. Y así durante toda la vida. Así durante toda la vida. Porque el sacrificio recomponía la relación de Dios con el pecador hasta que se volvía a romper por el pecado. Por eso la Escritura vuelve a decirnos otra vez, en Hebreos capítulo 10, que nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca los podía hacer perfectos, de tal manera que no pecaran más. Esos sacrificios no perfeccionaban a nadie. Es decir, al no hacer perfectos a los infractores, la muerte era una rueda sin fin. ¿Os estáis imaginando vivir todos los días con ese peso permanentemente? Yo creo que tendríamos que levantarnos todos y dar gracias a Dios, porque la obra que viene detrás es una obra que fue hecha una sola vez y para siempre. Y deberíamos como iglesia decir, Señor, te doy gracias porque hoy puedo celebrar esa redención. Y la puedo celebrar con la garantía de que no se va a repetir nunca más. Porque valió. Toda la vida de esa manera, derramando sangre, venga sangre, venga sangre. Yo a veces me pregunto cómo olería aquel tabernáculo, tanto el atrio cuando se presentaban los sacrificios en el altar del holocausto, como todo aquello que le rodeaba, sangre de animales, continuamente derramada. Pero todos estos sacrificios no eran en vano. ¿Por qué? Pues porque la ley, siendo perfecta, es verdad, no había sido dada para perfeccionar a los imperfectos, pues ellos, por la ley, era el conocimiento del pecado. Y por tanto, como bien nos indica Hebreos capítulo 7, nada hizo perfecto. La ley no hizo perfecto a ninguno. La ley era un pilón, un martillo pilón sobre el pueblo, declarando el carácter santo de Dios. Y diciéndole al hombre que el que quisiera ser salvo, una especie de ironía divina, tendría que cumplir toda la ley en cada uno de sus puntos durante toda su vida, sin faltar ni un solo día a ese cumplimiento. La ley no podía perfeccionarnos. Nada hizo perfecto. ¿Por qué? Porque no era ese el fin de la ley. Estos sacrificios estaban apuntando al futuro. Nos estaban hablando a viva voz de un sacrificio que sería único, con unas características muy distintas y a través de un sacerdocio universal y eterno que marcarían una apertura hacia el corazón de Dios por pura gracia, sin obstáculos y sin reproches, a donde todo pecador, judío o gentil, tendría acceso por medio de la fe. Tardó mucho. Desde el punto de vista humano, tardó mucho. Pero en el cumplimiento del tiempo, el Redentor se hizo redención. Él entregó el sacrificio y se hizo sacrificio al mismo tiempo. Él liberó y fue él mismo el pago de esa libertad. La humanidad asistió, por tanto, al inicio de una nueva etapa
un nuevo comienzo de vida para el hombre y de gloria para Dios. Eso implicaba que lo anterior debía concluir para siempre, desaparecer de una vez por todas. Por tanto, el ciclo de los sacrificios levíticos llegó a su fin, cesando de esa manera el ritual que se repetía cada día, poniendo término también al trabajo sacerdotal, puesto que estos sacrificios no pudieron quitar definitivamente el pecado, según Hebreos capítulo 10, versículo 11. Claro, entre los seres humanos esto no era posible. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Está claro, otra vez. Por cuanto todos pecaron, no podía ser que el hombre tuviera esa iniciativa y pudiera conseguir por medio de sus obras llegar a presentarse delante de Dios. Pero ahora sí que sí, cuando vino la plenitud del tiempo, y ahora es el tiempo de Dios, no es el nuestro, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ese es el condicionante. Primero, nacido de mujer. Segundo, nacido bajo la ley, porque si hubiese sido nacido sin estar bajo la ley, hubiese pasado de la ley y no tenía obligación absolutamente de nada. Pero nació también bajo la ley. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es el propósito de todo el movimiento de Dios en el tablero del ajedrez, de su ajedrez? Dar el paso definitivo, un jaque mate al pecado. Un jaque mate, definitivamente. A fin de que redimiera, ahora sí, no amnistiara, redimiera, comprara, pagara el precio. ¿De quién? De quienes estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. ¿Te imaginas? La adopción de hijos. Nos convierte en hijos. A través de su Hijo nos convierte en hijos a los que creemos. A los que son de la fe de Cristo nos convierte en hijos. Ya no somos enemigos. Somos hijos por su gracia. Nada de méritos. Nada de privilegios especiales. Nada de haber nacido en una familia de alta alcurnia. Nada de ser tradicionalistas religiosos. Revestido de mucha pulcritud y de mucha liturgia. No. Nos redimió, nos adquirió, nos compró con la sangre de su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y remata Juan diciendo, y vosotros sabéis que Él, hablando de Cristo, se manifestó ¿a fin de qué? ¿A fin de volver a repetirlo todo otra vez de nuevo? ¿Otra vez un sacrificio diario? No, a fin de quitar, esta vez sí, los pecados. Y en Él resulta que no hay pecado. Es decir, que no es como el sumo sacerdote de la antigüedad, que iba con sus pecados y con la sangre para redimirlo. Ahora Él es sin pecado. El pecador adorador, por tanto, ya no volvería a presentar un animal seleccionado para el sacrificio, porque en esta nueva etapa exigía que la víctima fuese entregada y ofrecida por aquel que ahora impone las nuevas reglas y con una condición inapelable. Y esta es la condición, que la víctima y el ofrendador sean la misma persona. ¿Qué os parece? Algo nuevo, ¿eh? Algo muy nuevo, una novedad de vida. El ofrendador y la víctima son lo mismo, es el mismo. ¿Por qué? Porque un pecador no puede mediar entre Dios, que es santo, y el resto de los pecadores, como bien dijo Job, que leímos al principio. Esta obra, hermanos, por tanto, es una obra completamente divina, completamente divina. Dios ofrece la víctima, Dios ofrece el mediador y Dios ofrece el tabernáculo. ¿Y qué hace? Dispone de un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. Lo declara Pedro en su primera carta.
Ofrece un mediador perfecto y sin pecado, nuestro gran sumo sacerdote. Lo dice Hebreos, capítulo 5, versículo 9. O capítulo 7, versículo 28. Dios ofrece el mediador también. Un mediador que, concluyendo la obra que vino a hacer, se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde? En el cielo. Que es el tabernáculo perfecto, declara Hebreos capítulo 9. El tabernáculo perfecto no es el que se construyó aquí en la tierra, ese era temporal. Y el templo también fue temporal. Pero en el cielo es el tabernáculo perfecto, donde el pecado no puede entrar de ninguna de las maneras. Y se presenta en ese tabernáculo perfecto para no volver a repetir nunca más esa obra, pues habiendo quedado satisfecha la divina Trinidad, ya no hay tal necesidad, ya no existe necesidad de que alguien venga a morir por el pecado. El viejo pacto iniciado en el Sinaí quedaba abolido por el nuevo pacto rubricado en el Calvario. El monte del primer encuentro entre Dios y el pueblo, donde fue entregada la ley para confirmar la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo y que generaba muerte, ese monte fue sustituido por el monte del segundo encuentro, el monte Gólgota, donde Dios mostró a una humanidad perdida mediante la demostración de amor más sublime que el Hijo de Dios e Hijo del Hombre sí llevó a cabo el cumplimiento de la ley y asumió la sentencia de muerte que pesaba sobre el pueblo al que vino a salvar para darle vida. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Celebramos a menudo el memorial del pacto, de ese pacto nuevo, como algo que debemos tener siempre en cuenta. No solamente el domingo, que está muy bien venir a reunirnos y celebrar ese pacto que concluyó con la resurrección de Cristo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, declaraba Jesús cenando con los suyos en la noche pascual. Su sangre habría de ser vertida, puesto que ese pacto, que fue un pacto forjado en la eternidad, un pacto eterno, Hebreos capítulo 13, verso 20, ese pacto no podía entrar en vigor si no se producía la muerte de un inocente en lugar de los culpables, quedando de esa manera acreditado que Jesús es, dice la Escritura, otra vez en Hebreos 12, 24, que Jesús es el mediador del nuevo pacto mediante la sangre, de nuevo, no amnistía, sangre rociada, una sangre que habla mejor que la de Abel. Fue de esa manera y nunca de otra, que el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros, contra ti, querido hermano, contra mí, ese decreto que nos era adverso, que no simpatizaba con ninguno de nosotros, Cristo lo ha quitado de en medio. ¿Cómo? ¿Amnistiándonos? No. Clavándolo en la cruz. Y si ya no hay documento de deuda, de esa deuda para con Dios, pues si ya no hay documento de deuda, ya no queda nada por saldar para aquellos que son de la fe de Cristo. Y eso es una buena noticia. Amén. Muy buena noticia. Fíjate, ¿eh? Vienes tú mañana a tu banco apurado porque tiene el número rojo y te dice el de la ventanilla, pues la deuda hipotecaria que usted tenía por aquí para toda la vida, pues ha desaparecido. Y tú pegas saltos de alegría y llama a toda la familia, llama a todos tus amigos. A lo mejor llegas a pensar primero, debe ser un error. No voy a saltar como un mono, pero
Por si acaso se arrepiente el otro y ha dicho, oh, perdón, que me he equivocado de persona, que no es usted. Entonces llores y te lamentes más que antes. ¿Lo comunicarías a todo el mundo? Claro. ¿Por qué? Porque es una grandísima buena noticia. Pues aquellos que son de la fe en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos ya no tienen deuda que saldar, porque Cristo quitó de en medio ese documento clavándola en la cruz. Quiso decir con eso, yo pago el pecado de este pueblo. Y nosotros formamos parte de ese pueblo. ¿Te parece bien? ¿Te parece bonito? Eso son buenas noticias. Vete contento a casa hoy. Puedes comer a gusto. Puedes comer feliz, tranquilo. Si engorda, pues no pasa nada, lo quitas mañana. Pero que nadie te quite el gozo de irte a tu casa sabiendo que Él ha perdonado todos tus pecados. Y a veces que algo como se vuelve normal, reiterativo, dice, bueno, uno pierde la memoria, pero yo creo que ahí no deberíamos perder nunca la memoria. John Newton decía eso, en su tumba está escrito de esa manera. He olvidado muchas cosas, dice, pero nunca he olvidado que soy un gran pecador y que Él quitó todos mis pecados con su sangre. Para Dios no existe la amnistía, existe la redención. Y eso solo a través del pago efectuado por Cristo Jesús, su amado Hijo. Su sangre nos limpia de todo pecado de una vez por todas, cargando con ellos sobre la cruz. Desde ese momento, ahora sí dice, Él no se acordará más de nuestros pecados. No nos llama inocentes, cuidado, porque inocente es el que no ha hecho nada. Y yo lamentablemente he hecho mucho en contra de Dios. Nos llama justificados, que es distinto. Declarados justos, cuando éramos injustos, por aquel que siendo justo, fue declarado injusto por mí. ¿Veis que el cambio es fantástico? Él quita todos nuestros pecados, no porque no se hubiesen cometido, sino porque todos fueron borrados para siempre por la sangre del nuevo pacto que Cristo rubricó en aquella maldita pero gloriosa cruz. Así pues, hermanos, demos a Dios la gloria ahora, por siempre y por la eternidad. Que así sea, que Él grabe en nuestros corazones esa verdad irrefutable de Dios que no puede ni debe cambiar nuestra existencia en este mundo hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es eterna y ahí quedó. Lo que está escrito está, y el Espíritu Santo, Señor, nos confirma que esta es tu verdad, la verdad que ha sido proclamada durante tantos siglos y la verdad que hemos de seguir proclamando hasta el día en que Él se manifieste. Señor, te damos gracias por tu pueblo redimido, te exaltamos y te glorificamos. A ti sea la honra para siempre jamás, Señor. Que no ocupemos nosotros ni siquiera 1 milímetro cuadrado de honra, porque sabemos, Señor, que eso quitaría parte de lo que es tu única y absoluta gloria. Así lo hacemos, Señor, y te lo pedimos en este día en el nombre de Jesús.